se intervino la nueva EPS y se intervino Sanitas. Y se Pidió la se liquidación. autoliquidó compensar. Pues la pidió, la Ajá, solicitó. y está eso del efecto chuchube, o sea, el efecto dominó de poco a poco, cómo se van desfinanciando. El año pasado, el gobierno a través de la ADRE le giró a las EPS 82 billones de pesos. Entonces estas inconsistencias de 9 billones serían aproximadamente el 11%. Entonces no es una cifra menor, es escandalosa. Los opositores al gobierno dicen que el gobierno de Gustavo Petro demoraba estos pagos, que no se los están haciendo a tiempo. De hecho, cuando se supo lo de compensar, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, salió a decir que había que revisar si era insuficiente el pago que se estaba haciendo de la UPC, pero este nuevo informe nos está diciendo que los pagos se estaban realizando y que las EPS estaban usando de manera indebida los recursos, lo cual es grave y, como te mencionaba al principio del programa, creo que demuestra la necesidad de una reforma a la salud, consensuada al menos, pero que se haga. O sea, lo que dice Julián, estamos en un sistema de salud deplorable que básicamente está endeudado hasta las tetas, se podría decir, y va de mal en peor. Vamos a comenzar con este tema que pues tiene como a la opinión pública muy atenta, y obviamente es porque todo es frente al sistema de salud que tenemos. Todo el mundo habla de una crisis, todo el mundo pues con el contexto de la intervención de las EPS, de compensar que se autoliquidó, de todo lo que está sucediendo, del mar servicio, del paseo de la muerte que se está haciendo o que se hace siempre. La Contraloría va a presentar un informe, ya se lo presentó a algunos miembros del gobierno, pero no lo ha presentado como tal a la opinión pública, en donde detalla cómo al menos 9 billones de pesos de 18 de las 26 EPS pues habrían desviado, y eso es de la unidad de pago por capacitación de las UPC, que principalmente son los gastos que paga el gobierno a las EPS por cada paciente afiliado, y pues otros gastos que tienen ahí, pero más que todo es por cada paciente que ellos tienen afiliado y que pues obviamente ellos tratan. El fiscal encargado, el contralor en funciones, Carlos Mario Zuluaga, fue el encargado, ha sido pues la cabeza visible de este informe, en el cual pues ya se había presentado un informe el año pasado en diciembre, en el cual también había alertado sobre estas cosas, pero el día de hoy pues se conoció por la revista Cambio detalles de ese informe que se iba a dar, en el cual se habla de 9 billones, porque aquí con la salud todo es por billones, o sea, en verdad eso es algo inquietante, y pues que uno lo deja con mucha inseguridad sobre, o bueno, más que inseguridad, le da más argumentos para ver si lo que está haciendo el gobierno Petro es verdad o no, porque es bueno o no. Porque tenemos el contexto de que la semana pasada se cayó la reforma a la salud. Exacto. Se intervino la nueva EPS y se intervino Sanitas. Y se Pidió la liquidación. autoliquidó compensar. Pues la pidió, la solicitó. Y está eso del efecto chuchube, o sea, el efecto dominó de poco a poco, cómo se van desfinanciando. Pero pues siguen saliendo pruebas de cómo ellos literal pues desviaron la plata y le han dado malos manejos. ¿Cómo les parece esa cifra de 9 billones? O sea, ya habíamos hablado con Wilson Arias de 12 billones, de 11 billones, y ahora 9 billones más de la Contraloría. ¿Cómo han visto esa noticia? Pues yo creo que para que la gente que nos está viendo entienda, pues el gobierno, el sistema de salud actual, ¿cómo funciona? El gobierno, a través de la ADRES, le gira a las EPS unos montos que se llaman, como tú estabas mencionando, el UPC, que es la unidad de pago por capacitación. Entonces, si una EPS tiene, no sé, 10 millones de usuarios, el gobierno a través de la ADRE le gira un dinero, y ese dinero lo usan para la salud de los colombianos, y pues es para cubrir el POS, que es el Plan Obligatorio de Salud. Entonces lo que estaba pasando es grave, porque las EPS, según este informe de la Contraloría, estarían usando estos recursos para pagos de sus deudas, recursos que no se encuentran, que no saben a dónde fueron a parar. Y yo quiero decir este dato, y es que el año pasado el gobierno a través de la ADRE le giró a las EPS 82 billones de pesos. Entonces estas inconsistencias de 9 billones serían aproximadamente el 11%. Entonces no es una cifra menor, es escandalosa. Los opositores al gobierno dicen que el gobierno de Gustavo Petro demoraba estos pagos, que no se los están haciendo a tiempo. De hecho, cuando se supo lo de compensar, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, salió a decir que había que revisar si era insuficiente el pago que se estaba haciendo de la UPC, pero este nuevo informe nos está diciendo que los pagos se estaban realizando y que las EPS estaban usando de manera indebida los recursos, lo cual es grave y, como te mencionaba al principio del programa, creo que demuestra la necesidad de una reforma a la salud, consensuada al menos, pero que se haga.
Yo también vi ese dato. Hay que aclarar que los 9 billones se dicen que se perdieron de 2020 a Sí, ese 2021 es o el, fueron giros que hizo el sí, ese es gobierno el en giro esa de un época. año, del En 2020. pandemia, Que básicamente. exactamente fue en pandemia. ¿Cómo ves? Y usted que ha analizado un Uy, poco bueno, lo que ha hablando pasado en pandemia, ¿no? de la pandemia, pues el actual ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, pues en diciembre del año pasado, en el Senado, bueno, en el Congreso, perdón, mencionó que durante la pandemia en el COVID-19, pues las camas UCI se habían triplicado de manera exponencialmente y que si bien es cierto, se usaron para cuidar gente y pues para salvar vidas, pues esto habría sido un negocio, ya que él habría dicho que estas camas, estando vacías, aún así les pagaba el Estado. El anterior ministro, Fernando Ruiz, pues dijo que evidentemente si era para salvar vidas, que era necesario triplicar, aunque pues bueno, según los datos oficiales no se triplicaron las camas UCI, simplemente se duplicaron, pasaron de 5.000 a prácticamente unos 13.000 camas. Entonces, pues bueno, retomando con el exministro, él dijo que pues sí, que varios países habían triplicado, que era una medida como necesaria, era algo para salvar vidas. Tomó ejemplos de que Perú triplicó, de que Chile triplicó. Dijo, por ejemplo, que en Perú fueron de 1.200 a 5.000 camas UCI y que Chile de 592 a 4.500. Yo, Colombia en ese momento, pues cuando realizó este aumento de camas UCI, pues contaba con 5.000 camas al principio, después pasó a 13.000. ¿Qué es lo curioso acá si empezamos a analizar un poquito? Y es que Chile, por ejemplo, tiene 19 millones de personas y recordemos que tenía 1.200 y después pasó a 5.000. Perú tenía 35 millones. Perdón, me equivoqué. Chile, no, sí, 19 millones, Perú 35 y Colombia 50. Entonces, como que la densidad poblacional quizás no sea como correspondiente al tema de camas UCI. Si bien es cierto, vuelvo y reitero, si era para salvar vidas, pues según lo que dijo el hoy ministro, era un negocio. Y también cabe recalcar que Petro, pues sí ha dicho que sí se necesitaba en ese tiempo de pandemia muchas camas UCI para salvar vidas, pero también recalcó que mucha gente no tenía acceso a estas. Entonces era como tener 13.000 camas UCI, pero pues si la gente no las puede y, usar, que son de bajos recursos, que son la gente que pues no podía tener acceso a un buen servicio de salud y más con esa crisis, pues eran las que estaban pero muriendo. Y además, otro atico para terminar con pero yo Petro. sí por hacerte una salvedad sobre eso de las camas UCI, porque de esos 9 billones o sea, hablan, el informe muestra otras cosas, pero pues dale, si Sí, no, quieres termina. digamos, es como estamos hablando del tema de pandemia, evidentemente muestra el informe que son otro tipo de cosas también referente a infraestructura, referente a Pero es que financiación eso de es EPS, infraestructura, o sea, ellos pero pueden tener también la es SUSI la para época de ellos. pandemia y es algo que pues le criticaron mucho al gobierno nacional y y al hoy ministro Guillermo Jaramillo porque pues decían, oiga, o sea, realmente se incrementaron para salvar vidas, pero lo que él dice es que era básicamente un negocio porque algunas camas estaban vacías y aún así les pagaban por eso. Y pues bueno, también aquí para mencionar y que la gente como que haga memoria, en enero del 2021 Petro mencionó que el secretario de salud de ese momento en Bogotá habría manipulado cifras de las camas UCI ocupadas. Bueno, yo Es un acá, antecedente, podemos mirar, podemos revisar. La verdad toca hacer una investigación profunda que la Contraloría le haga, como presentó el informe y también se lo pasó a la Fiscalía, que también ellos profundicen para ver si pues había corrupción en estos casos. Ahora sí, en el informe la Contraloría encontró que la plata perdida, pues esos 9 billones que no se saben dónde están, pues en realidad sí fueron destinados a cosas que no corresponden a lo que debería ser. Por ejemplo, pagar multas e intereses moratorios de algunas EPS. También hallaron pagos a IPS, que son las instituciones prestadoras de servicios de salud que las EPS contratan para que puedan asegurarle la salud a los usuarios de cada EPS. También encontraron pues estos pagos a estas IPS. No, y también se habla de que esa plata se utilizó fue para la infraestructura de las EPS, sino para prestar el servicio a los pacientes que pues son los estos. Pero vamos a escuchar unas declaraciones que había hecho hace unos días Carlos Mario Zuluaga, el Contralor en Funciones, que es quien presenta este informe y quien es pues, el invitado del día o el personaje del día, como la gente diría. Y es el que dice, o bueno, habla del informe que presentó en diciembre del 2023, donde habla también de ciertas irregularidades también con las UPC, y ahorita pues del informe que va a presentar o que se presentó hoy en una reunión donde asistió la nueva fiscal Luz Adriana Camargo, el Contralor General Carlos Mario Zuluaga, Margarita Cabello, el Defensor del Pueblo Carlos Camargo, y diferentes personajes pues para analizar este informe y pues mirar qué se puede hacer. Veamos lo dicho por Carlos Mario Zuluaga.
Nosotros hemos hecho vigilancia permanente a los recursos de salud. Ustedes vieron que en diciembre publicamos un informe que daba cuenta de la integración vertical, de los anticipos, de los pagos. En el mes de febrero mostramos un informe que hablaba de las 16 EPS que no cumplen con los indicadores para hacer posible la prestación del servicio. Y en el mes de abril vamos a publicar un informe que muestra cuáles son las irregularidades alrededor de los gastos en el uso de la UPC que sostienen las EPS en Colombia. Con estos informes que ustedes me... Bueno, esa fue la declaración donde él decía, ya habíamos presentado un informe porque es que la gente cree que esto es de ahorita, que es una cortina de humo para tapar las intervenciones, para tapar la crisis que tiene el actual sistema de salud y obviamente el cambio que quiere hacer el gobierno y que hay que decirlo también con claridad, después de que se cayó la reforma, quiere hacer estos cambios por otros medios. Si eso está bien o mal, no lo sabemos, pero quiere hacer otros esos cambios tomando control de las diferentes EPS. Pero esto también nos lleva a una declaración que él dio en una entrevista el año pasado con Yamid Amat, exactamente el 26 de octubre, donde él hablaba de lo que tú has dicho, detallando como un poco de cómo las EPS, con esos 9 billones, pues se dedicaron fue a potenciar sus infraestructuras y a no dejar nada para el paciente, que es algo que... Y que se aproban también adelantos para pagarse a ellos mismos, autoadelantos multimillonarios para pagarse como anticipadamente con dineros públicos. Sí, se habla de que, por ejemplo, ellos, o sea, las EPS también tienen IPS, también tienen hospitales, también tienen clínicas. Y, entonces, Y la SUSI también. Y hay hacen compras parte de la inmuebles prioridad. también. esos pagos a sus mismas clínicas, pues para quedarse esto, sabiendo que tenían, yo tengo un dato de 11,3 billones de pesos que le deben a las IPS. Y obviamente el gobierno también a las EPS le debe 5,6, pero es donde dice el gobierno, hey, no les debemos 5,6, pero ustedes deben 11 billones. Entonces ahí, ¿qué? Esa plata, ¿qué se hizo? Entonces vamos a recordar esa entrevista que dio Carlos Mario Zuluaga en ese momento con Yamid Amat en Noticentro CMI, donde habla de cómo estos recursos pues se fueron desvaneciendo. Que nos corresponde a nosotros revisar, y ahí hemos encontrado varias irregularidades, debilidades en el manejo de los recursos, como cuáles: presupuestos máximos, lo vamos a hacer ahora pronto; pagos por mayores valores en contratos a prestadores, lo hemos identificado; uso de recursos para el pago de sanciones e intereses moratorios, que no se debería hacer. Las EPS no pueden coger los recursos públicos para pagar la ineficiencia con la que han operado la operación del servicio en sanciones y en intereses moratorios; desviación en el uso de gasto y administración de planes de atención complementario que no corresponden ser pagados con la UPC. Esto es muy parecido a lo que en una época con Sandra Morel y nosotros denunciamos en la Administración de Salud, que a través de los holdings utilizaban la plata de la UPC incorporada a las EPS para financiar la construcción de infraestructura que se convertía en patrimonios y en activos de las EPS en Colombia, en Panamá, en Perú y en muchos otros lugares. La plata de la UPC tiene una destinación específica. Sobre el tema de las EPS, es muy grave su denuncia. Sí, señor. Sumamente grave. ¿Sí? Esto no hay que colocarle un tono alto, ni una entonación, ni un gesto para que se note lo grave que es. Es grave porque hay hechos irregulares en la administración de los recursos de la UPC por parte de algunas EPS, y la Contraloría lo que está diciendo hoy es, nuevamente volvemos a encontrar irregularidades en la administración de estos recursos. ¿Por qué? Porque hay un uso indebido, hay un uso no adecuado para los fines que tiene que utilizar las EPS estos recursos. Bueno, ahí ustedes pudieron ver, esto no es un tema nuevo, esto ya se viene diciendo, la Contraloría ya lo viene alertando y pues da razones para decir que pues sí podemos estar ante una crisis porque a pesar de que nos haya parado el servicio, a pesar de que pues muchas EPS ya están tomando los caminos de ser las gestoras, por ejemplo, Sura se ofreció para ser la primera gestora que dice el gobierno, pues sí deja muchas dudas frente a todo ese dinero que por años le ha dado el gobierno a las EPS para que brinden la salud a los colombianos y que pues se han esfumado y que uno no los ve, ni No, siquiera en infraestructura real para la atención de la gente. Y de lo que usted habla de los 11 billones de pesos, eso es un informe de la Contraloría que más o menos sacó en febrero, y pues también menciona que solo 21 EPS no cumplen con la provisión ni con la inversión de sus reservas técnicas. Lo que hablábamos hace tiempo, usted con las reservas técnicas básicamente es como un seguro que tienen las EPS por si no tienen plata que deberían tener para cuidarlo usted. Entonces usted se enferma y la EPS no tiene plata ni tiene las reservas técnicas para poder cuidarlo. Esos son 21 EPS según el informe de la Contraloría. Y solo 10 EPS tienen sus indicadores de liquidez y margen de solvencia satisfactorios. Y solo 5 EPS cumplen con provisión y con inversión de sus reservas técnicas. O sea, lo que decía Julián, estamos en un sistema de salud deplorable que básicamente está endeudado
hasta las tetas, se podría decir. Y va de mal en peor. Realmente esa frase de Petro sí va a sonar mucho este año, es el chu, chu, chu. Bueno, chu, chu. yo creo que hay que también mencionar que Compensar, cuando pidió la liquidación, aclaró que este es un problema del sistema financiero de la salud que viene de muchos años, e incluso en la entrevista, creo que fue con W Radio, le insistieron de que, o Caracol Radio, le insistieron de que indicara si esto era por lo que estaba pasando en el gobierno de Gustavo Petro, y él fue muy claro en insistir que no, que esto era por la crisis financiera del sistema de salud que se viene dando desde hace años. Pero lo que critican al gobierno es como que fue como una intervención forzosa a la EPS, la nueva EPS, y a Sanitas, y de hecho la Procuraduría está contemplando la suspensión del superintendente de salud Luis Carlos Leal por 2 cosas. Uno, por una eventual falsa motivación de la intervención a Sanitas y la nueva EPS, porque hay como un doble discurso. Por un lado dicen que esto era para mejorar la administración de estas EPS, y por otro lado dicen que era para poner en marcha la reforma a la salud que se cayó en el Congreso. Y lo segundo es porque hubo una falta de preparación de la actuación administrativa como para como los documentos, alistar los documentos que justificaran la intervención de estas 2 EPS. Justo después de que se anuncia la intervención de estas EPS, obviamente Compensar, para que no la intervengan, pide la liquidación. Y como mencionaba Petro en ese video de Chuchuchu, si se liquida una EPS, estos usuarios tienen que irse a otras EPS y todas se empiezan a quebrar porque no tienen la capacidad de recibir a estos nuevos usuarios. Por eso es la crítica también al gobierno de Gustavo Petro de que está acelerando esta crisis, que no es su culpa, que no la creó él, que ya se viene de muchos años, pero para mostrar un punto y para acelerar la reforma a la salud que se cayó, pues está acelerando como la crisis del sistema de salud, interviniendo forzosamente a estas EPS. Hablando de esas liquidaciones de EPS que tú hablas, pues desde el 98, escuchen bien, 42 EPS han sido liquidadas. En el gobierno de Pastrana, que fue del 98 al 2002, se liquidaron 9 EPS. En el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, del 2002 al 2010, fueron 5. En el de Juan Manuel Santos, del 2010 al 2018, fueron 18. Y en el de Iván Duque fueron 10 EPS las que se liquidaron. Y pues Gustavo Petro en este recorrido, que ya lleva prácticamente poco más de... va para cumplir los 2 años, ha liquidado apenas 4 EPS. Pero pues les quiero comentar también que el 22 de marzo del presente año, el mandatario de los colombianos dijo que pues durante los últimos 10 años han muerto aproximadamente 340.000 personas que estaban afiliadas a una EPS. ¿Y qué fue el señalamiento que dijo él? Pues que esto había pasado porque la gente se estaba robando la plata y además estaba gastando la plata, como denuncia la Contraloría. Entonces, una cifra exorbitante. Y lo que me impresiona ahí es que él dijo: coroneles, generales, ustedes todo el esfuerzo que hacen para que no se maten por allá afuera, para que no mueran jóvenes, aquí vale verga, porque hay gente que coge las EPS de negocio y permite que 340.000 personas mueran. Niños, jóvenes, adultos, adolescentes, lo que sea, no importa la edad, dejan que mueran. Pero el problema de lo que también está haciendo el gobierno de Gustavo Petro es que eso se puede acelerar porque todavía no hay una reforma a la salud, ese es el problema. Todavía no hay una solución al problema que ya está siendo evidente. No es su culpa, realmente hay unos congresistas que tampoco quisieron aceptar y aprobar la reforma que han propuesto, pero ese es el problema, que cuando se acelera esa crisis, que no es culpa del gobierno, que viene años adelante y no se hace un consenso sobre la solución a ese problema, pues puede ser peor. Yo creo que sí se hizo el consenso, pero lo que... Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.nequi.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de DaviPlata. Dale clic a la opción pasar plata. Elige la opción a otro DaviPlata, llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte y listo. Juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.